Tú descorre el velo, ahí está cantando Serrat, mientras nosotros le damos los muy buenos días a todos los oyentes de Radio La Luna que se han quedado para escuchar La Brújula. Muy bienvenidos a todos a La Brújula. Este lunes 20 de diciembre de 2021, programa 370. Así que vamos a empezar por los oyentes, a todos aquellos que no solo se han quedado en la antena, sino que nos están siguiendo a través de la página web de la radio, www.radiolaluna.com.ar, a todos los que nos siguen a través del Facebook o a través de otras aplicaciones, todos muy buenos días. Nos acercamos a fin de año, en este 20 de diciembre que evoca 20 años después a lo que fue el 20 de diciembre de 2001, cuando el presidente, aturdido por una situación económico, financiera, social, estaba renunciando frente a la movilización popular que decía basta a políticas que realmente nos habían llevado a una situación calamitosa. Muy buenos días le damos a quienes nos acompañan hoy, por suerte que hoy hemos vuelto a completar después de casi 2 años la mesa originaria. ¿Cómo después de casi 2 años? Sí, claro. ¿Cuánto hace que no nos sentábamos los tres aquí en la mesa? Yo con él sí. Bueno, vos por qué. Bueno, pero los tres no estábamos separados, sí, pero los tres juntos sí. Bueno, pero escúchame, imagínate el Barcelona saliendo con 8 jugadores, con 5 jugadores, perdería todos los partidos. Hoy estamos para ganar. Muy buenos días, Daniel de Abrantes. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días a todos nuestros queridos oyentes en esta pre-Navidad. Muy bien. Muy buenos días, Daniel Pérez. Buenos días, Daniel, y buenos días, Mario. Buenos días, oyentes. Bueno, estos somos el equipo acá, el equipo. Bueno, vamos a aprovechar para dar los muy buenos días a Miguel Pascuale, que está trabajando y que ha permitido que este programa saliera durante el año 2021, y que le ha llamado Parloteca a algo que creó Daniel Pérez, La Brújula en la Luna, el canal de YouTube La Brújula en la Luna, que es en el cual se van volcando, se van acumulando, se van acomodando todos los programas, transformándose en una verdadera parloteca, a la cual llegan investigadores, llega gente estudiosa, donde encuentra realmente en forma oral un caudal de conocimientos absolutamente extraordinario. Le damos los muy buenos días también a Florencia Videberry, que es la realizadora de los flyers de difusión del programa. De la misma manera le damos los muy buenos días a la doctora Mónica Colunga, que en Corrientes Capital hace posible que nos escuchen los vecinos de allí a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz. Y le damos también los muy buenos días a Gustavo Vigini, que hace posible que nos escuchen a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz en Uspallata, Mendoza. Y dado que hoy para nosotros es un día para celebrar, ¿por qué? Porque ayer, frente a la incertidumbre de qué ocurría en Chile, se ratificó una tendencia de naturaleza popular latinoamericana con contenido social, humanista, en el triunfo de Gabriel Boric. Y lo que parecía difícil, que un sector realmente que viene por cambios importantes, aunque él ha sostenido que irán escalando paso a paso, peldaño a peldaño, dando pasos cortos pero firmes para que todo sea sustentable en el tiempo. Ese triunfo lo celebramos y lo vamos a celebrar pasando un viejo tema de Pablo Milanés, extraordinario tema con el cual empezamos celebrando este 20 de diciembre el triunfo del día de ayer de Gabriel Boric. Bueno, lo hemos escuchado, yo me detendré a llorar por los ausentes. Los ausentes han dicho presente, porque este es el fenómeno mágico de la vida, ¿no? Los que se van, los que parecen muertos y derrotados, de pronto amanecen en juventudes, en generaciones nuevas, como en un país lleno de poetas. Es imposible pensar en la muerte como algo permanente, ¿no? Lo decía Pablo Neruda, podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener que llegue la primavera. Y la primavera llegó a Chile, y eso es lo que estamos celebrando en el día de hoy. No es el fin de la historia continuará, no es el fin de los problemas que continuarán, pero es un paso importantísimo del pueblo en democracia y planteando la unidad del mismísimo pueblo de Chile en todos sus colores, que ha decidido convivir en paz de manera fructífera y cooperativa. Efectivamente, me han descubierto
estoy consumiendo la última parte de una pastilla y se ve que se nota. Yo creí que no se notaba, pero me lo han señalado por WhatsApp. Pero de todas maneras, aguante que queda poquita pastilla. Estamos teniendo aquí en el Palomar, provincia de Buenos Aires, oeste del Gran Buenos Aires, a 10 cuadras del Hospital Posadas, 32 grados centígrados de temperatura, con 0 probabilidad de lluvia, una humedad del 41%, un día relativamente seco y vientos a 16 kilómetros por hora. Quiero decirle que esto va en vivo. ¿Y qué tipo de programa vamos a tener hoy? Bueno, los que han recibido el flyer lo saben, pero les cuento que en primer lugar vamos a tener a Roberto León Cesenarro desde Andalgalá, donde nos va a decir las consecuencias de un proyecto mega minero allí en Agua Rica, en Catamarca, cómo afectaría a la población y cómo la mega minería a cielo abierto, resistida por la inmensa mayoría de los pueblos, resistida como está ocurriendo ahora en Chubut, como ocurrió hace exactamente 2 años en Mendoza, como ocurrió anteriormente en Neuquén, en fin, en San Juan, donde siempre nos habla Alfredo Abelín. ¿Por qué el poder político se subordina y se somete al poder económico o se asocia corruptamente al poder económico para llevar adelante la contaminación del agua, que es la fuente, la base de la vida, y parece una lucha de la que no podemos salir, cuando no merecería ningún tipo de discusión? El agua vale más que el oro, que la plata, que el cobre y que todo lo demás. Usted puede vivir sin oro, puede transcurrir toda una vida de 100 años sin oro, pero no puede transcurrir 2 días sin agua. Entonces, ¿cuál es la valoración que hacen estos dirigentes políticos? Bueno, vamos a hablar con León Cesenarro sobre este tema, desde allá, desde Andalgalá, con la tonada de los catamarqueños, con la sabiduría de la gente del pueblo, y vamos a hablar de un montón de cosas, porque además Daniel es autor de temas musicales, el amigo León Cesenarro. Sí. Bueno, después vamos a estar hablando con Romina del Pla, la diputada nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores Unidad. Vamos a estar charlando por los 20 años que se cumplen del 19 y 20 de diciembre del 2001, pero también vamos a estar hablando por qué es lo que piensan ellos que está pasando en Chile, lo que está pasando en Chubut, cuál es la labor parlamentaria que piensan por delante, cuál es el papel y los principales desafíos del Frente de Izquierda. Y finalmente vamos a estar hablando con Martín Bieliki sobre un libro que apareció hace pocos días, el libro blanco de China, donde dice que China es una democracia que funciona, y hay una reivindicación por parte del Estado y del Partido Comunista de China de la democracia como un valor común de la humanidad, al mismo tiempo que, dicen ellos, el estatus del pueblo como dueño del país es la esencia de la democracia popular. De esto vamos a estar hablando con Martín Bieliki. Así que miren, hoy tenemos un día realmente cargado de cosas, cargado de entrevistas y lógicamente con los comentarios y las preguntas también de Daniel Pérez y Daniel de Abrantes. Bueno, me siguen llegando WhatsApp, algunos de los cuales tengo silenciados y otros no. Así que mirad la cantidad de cosas que me llegan. Bueno, mucha gente nos está escuchando y se está comunicando entonces con la brújula por Radio La Luna, y le damos la bienvenida a Roberto León Cesenarro. Muy buenos días, León, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mario? Muy buen mediodía para vos, para todo tu equipo de trabajo y para toda la audiencia. Bueno, lo dije bien, ¿verdad? Roberto León Cesenarro. Perfecto. Bárbaro. León, bueno, nosotros lo primero que querríamos escuchar de tu parte es el impacto de la megaminería en Catamarca, en particular en Andalgalá, que con este tema de las luchas ambientales también creo que pasó al plano de uno de las ciudades emergentes en las luchas ambientales,
justamente porque allí cerquita, ¿no?, a 17 kilómetros al norte de la ciudad en la cual estás vos en este momento, hay un megaproyecto minero, Agua Rica, y nos gustaría que nos cuentes de qué se trata ese proyecto y cómo afectaría la vida de los habitantes de Andalgalá. Bueno, el tema es así. Nosotros tuvimos la primera experiencia en este país, que fue el primer proyecto de la mega minería, que se llamó Proyecto Debajo de la Lumbrera. Es un proyecto que estaba ubicado a 65 kilómetros de nuestro centro, dentro de nuestro departamento de Andalgalá. Cuando comenzó los años 90 se nos hizo, digamos, toda la preparación y toda la propaganda de ese proyecto, y acá en Andalgalá estábamos todos realmente enloquecidos, porque jamás imaginábamos todo lo que se nos venía diciendo, prometiendo. Te doy un ejemplo rápido. A ver. Se nos prometía 12.000 puestos de trabajo directos en una población que en realidad tenía 15.000 habitantes. Entonces, la preocupación nuestra, ¿cómo hacíamos para traer de otros lugares vecinos para completar esos 12.000 puestos de trabajo directos que nos prometía la minera? A las postres, después de algunos años, cuando comienza el proyecto, en realidad Andalgalá solamente logra conchavar, hablando criollamente, darle trabajo a 22 personas. 22. A 22 personas, para que empecemos. Bueno, y las miles de promesas faraónicas, no se cumplió absolutamente nada. Ese proyecto, lamentablemente, alguien nos advirtió en aquel momento que iba a ser el pie de una cadena ya sin fin, porque esta persona nos dijo: muchachos, estas empresas vienen por todo, hoy empiezan por este proyecto, mañana siguen por el otro, por el otro, por el otro, y así se hace una cadena sin fin. Nosotros en ese momento, esta persona era don Javier Rodríguez Pardo, claro, especialista en la materia, y él nos dijo: muchachos, no dejen entrar ningún proyecto, porque no va a terminar más esta locura hasta que desaparezca. Nosotros, con el entusiasmo de lo que era, de lo que se nos prometía en aquel momento, hicimos oídos sordos. El proyecto se asentó y lo único que nos quedó fue destrucción, nos dividió el pueblo, nos peleamos, una cosa realmente una tragedia, para ser claro. Mira. Hoy este proyecto que vos me preguntas, que se llama Agua Rica, es un proyecto que también lo mantienen las mismas empresas que trabajaron el proyecto de Alumbrera, que son empresas transnacionales, ¿no? Ahora, este proyecto de Agua Rica es un proyecto que nosotros iniciamos el primer problema en el año 1971, o sea que este año hemos cumplido 50 años del primer levantamiento de este pueblo, porque nosotros tenemos en ese lugar donde está este yacimiento las nacientes de nuestros ríos, y nosotros teníamos absolutamente claro que eso no se podía negociar bajo ningún punto de vista, porque lisa y llanamente significaba la condena para este pueblo. El 22 de agosto de 1971, Andalgalá se pone de pie, le quema vehículos de las instalaciones a la empresa, y la empresa se tiene que ir. La empresa era una empresa yanqui que se llamaba City Service. Para que vos tengas una idea, en aquel momento, en el año 71, el gobierno de Catamarca le entrega este proyecto por el 50% en concepto de regalía. 50%. Acá, cuando se hace toda esta movida, vienen muchos políticos de nivel nacional, como por ejemplo el Colorado Abelardo Ramos, Vicente Leónidas Sadi, un montón de gente más, y nos llena la cabeza a nosotros de que 50% era muy poco, que nosotros lo mínimo que teníamos que reclamar era 75%. Bueno, eso fue uno de los argumentos más fuertes por el cual se la peleó a la minera, más el otro problema que sigue siendo el problema de hoy, que es el tema ambiental. Claro. Así que bueno, la empresa se tuvo que ir, nosotros en aquel momento exigíamos el 75%, vos te imaginas que Alumbrera en realidad pagó
un poco menos del 1%, y estas cosas hay que decirles de algún modo que la gente lo entienda, porque la Ley Nacional de Inversiones Mineras, que es la 24.196, es una ley que te prevé como techo de las pretensiones de las provincias el 3%. Es decir, ninguna provincia puede cobrar más del 3%, ¿no? Sí, parece redactada por las empresas mineras. Claro, o sea, todo el tema minero lo hizo realmente Carlos Saúl Menem en concordancia con Arnoldo Castillo, que era el gobernador catamarqueño. Ellos ponen ese techo, el 3%. Catamarca tenía una ley, que era una ley provincial que te decía que el mínimo que ellos podían bajar era el 12%. Eso genera un problema muy grande entre la nación y la provincia, en dos gobiernos peronistas. Acá en Catamarca estaba Eduardo Sadi, y Eduardo Sadi en la negociación con Menem dice, bueno, yo a lo sumo que bajo es al 10%, pero no bajo ni un céntimo más del 10%. Esta es la verdadera razón y casualidad que hizo que en el año 90 el gobierno nacional interviniera Catamarca, y para lo cual utilizó aquel tema que era un tema muy, muy lacerante en el país, que era la muerte de aquella joven estudiante, de María Soledad Morales, y con ese pretexto se hizo la intervención en Catamarca. Pero en realidad el tema de fondo era esto otro que yo citaba, es decir, la intervención a Catamarca era porque Sadi no le quería aflojar menos del 10%, y ellos ya habían pactado con las multinacionales que iba a ser el 3%. Bueno, lo cierto es que se hace la intervención, se hace todo para que gane un radical, porque Arnoldo Castillo era radical, pero era íntimo amigo de Menem. Gana Castillo promulga una ley provincial, la 4759, donde dice que adhieren a la ley nacional con el 3%. Nosotros, por supuesto, ya en ese momento estábamos advirtiendo que la cosa venía mal. Claro. Todo era muy claro, y que el gobierno ya nos estaba estafando. Efectivamente, lo que nosotros pensamos sucedió a los 3 años, en el 93, Ítalo Guadañi, que era el ministro de Producciones de Menem, reglamenta esa ley, la ley 24.196, y dice que sí, va a ser el 3% el techo, pero aquí previo descuento de costos de producción, de comercialización y de transporte. Es decir, en realidad, y esto hay que decirlo porque esto la gente no lo sabe, la gente siempre habla del 3%, en realidad no es el 3%, es menos del 1%, pero lo cerremos en el 1%. O sea, que las mineras en realidad, ¿qué es lo que pagan? Pagan una renta del 1%, o sea, nada. Si vos a eso lo traducís en otro término, que las leyes mineras favorecen a las empresas en un porcentaje, por ejemplo, Alumbrera, que exportaba, y que esta empresa que quiere hoy explotar Agua Rica van a exportar desde el puerto de Rosario, las leyes mineras le aseguran a ellos la devolución del 5% de lo que ellos declaran. O sea, declaran 10, de ese 10 el Estado les reconoce el 5%. Es decir, en definitiva, vamos a hacerla claro, el país paga a las empresas multinacionales para que se lleven nuestras riquezas. Porque si las empresas pagan el 1% y nosotros les pagamos el 5%, chao, estamos perdiendo el 4%. Eso se llama infame traición a la patria. Exactamente, ese es el término. Ahora, si vos lo tomas a esto desde Bahía Blanca al sur argentino, ya no es el 5%, es el 10%. Por eso muchas empresas no sacaban estos productos mineros por acá, por Rosario, sino que lo hacían de Bahía Blanca al sur. Bueno, esa historia yo te la narro así para que tengamos idea de cómo fue la descomunal estafa que se nos hizo. Pero no solo eso, un dato preciso y exacto. Nosotros comprobamos, tras de algunos juicios que habíamos iniciado por rupturas del mineroducto. El mineroducto es un caño que llevó durante 20 años todos los concentrados mineros que se obtenían en Alumbrera a la provincia de Tucumán. 300 kilómetros en ese caño, y cada rato se rompía, y te imaginas que era todo un drama, porque a donde se rompía es lo que ha pasado hace unos días ahí
el Río Negro con ese derrame en Vaca Muerta, donde se hacen ríos de contaminación que no los recuperas nunca más. A nosotros nos pasaba lo mismo con aquel mineroducto. En Catamarca, acá en Andalgalá, hubo 7 derrames. Los denunciamos los 7 a la justicia, nunca ni nos contestó. En Tucumán hubo un solo derrame, en Concepción. Mirá vos la diferencia. Concepción inicia la demanda y después de casi 20 años de lucha, logran de que la justicia, en las 3 opciones de alzada, condenara a la empresa minera Alumbrera. La condenó para que pague 21 millones de pesos. Imagina que 21 millones de pesos es una burla, Pero bueno, esa causa, ¿para qué nos sirvió a nosotros? Para que todos los estudios científicos que se hizo a través de Gendarmería Nacional, a través del CEGEMAR, ¿me entendés?, dictaminaran definitivamente que ellos estaban trasladando por ese mineroducto 56 minerales, cuando la ley a ellos los obligaba que declaren 3, oro, cobre, molibdeno. Ellos lo declaraban en una declaración jurada, que si ponen 10, 10, si ponen 100, 100, y si ponen 1 millón, 1 millón. Se sobreentiende que una empresa no va a declarar lo que realmente está llevando, siempre lo va a minimizar para poder pagar lo menos posible. Así es. Lo cierto es que esa descomunal, inconmensurable estafa fue ese proyecto, y es la otra estafa que se hace a toda la minería en este país. O sea, las mineras se llevan, en el caso de Alumbrera, 56 minerales, solamente declaran 3, es decir, 53 lo llevan sin pagar un peso. Eso generó en Catamarca que un fiscal federal que se llama Gustavo Antonio Gómez, figura muy reconocido a nivel nacional. De hecho, es casi un columnista de nuestro programa. Bueno, es un capo total este fiscal federal. Él inicia una causa por contrabando de metales. Si vos, yo, cualquier argentino viaja fuera del país, te meten en esos escáneres que te ven hasta los intestinos que lleva y que no lleva. Está bien y es correcto. Ahora, la minera durante 20 años se llevó 53 minerales, donde están los minerales caros, porque esto es lo otro que no se dice. Que, por ejemplo, el uranio, el torio, el cesio, lo que se llaman minerales o tierras raras, que es lo más caro que hay en el universo minero, las mineras lo llevan gratis. ¿Me entiendes? Sí. El oro, comparado con el precio de esos minerales, es una ganga, es nada. Bueno, lo cierto es que esto es desde lo económico la peor de las estafas que nos puede pasar a nosotros, que te lo lleven todo gratis sin pagar un peso. 53 minerales lo llevó Alumbrera sin pagar un peso, y es lo mismo que pretenden hacer ahora con el proyecto Sí, que además, digámoslo, que son minerales que se pierden para siempre. Sí, porque no es una cosecha, digamos, se llevaron las aceitunas, y bueno, esperemos el año que viene y tenemos aceitunas nuevas. Esto se lo llevan y es directamente, no se lo puede suplantar, no se lo puede volver a esperar. Es realmente un saqueo que han hecho sobre la Argentina, que yo no sé qué es lo que se habla en los pueblos y cómo se puede justificar esto que vos decís, que a todas luces no hay que ser presidente de la nación, ni senador, ni diputado nacional. Simplemente con un chico de escuela primaria se da cuenta que el Estado, el pueblo argentino no puede pagar para que lo saqueen. ¿A qué atribuye el pueblo esta actitud infame de la dirigencia política? Muy simple. Esto es el precio que tiene que pagar un país como el nuestro en vía de desarrollo por la famosa deuda externa. ¿Me entiendes? Yo te voy a contar rápidamente una anécdota. Menem, cuando él era presidente, Menem es de un pueblo de acá cerca, de Andalgalá, de Anillaco. Nosotros estamos de este lado del límite, que es el río Colorado, el río Abaucán, y Menem está del otro lado. Lo que pasa es que en La Rioja, en esa zona, se llama la costa riojana, que es la mayor zona productiva que tiene la provincia de La Rioja, y entre otras cosas produce, por decirte, 40 millones de kilos de encurtido. Era el gran negocio que tenía La Rioja y que vendía sobre todo a Europa o a Brasil. Nosotros, al ser vecinos, te doy un ejemplo, mi padre era íntimo amigo de los Menem, porque
ellos tenían comercio, mis padres también, entonces mis padres le compraban. Y bueno, nosotros tuvimos la suerte de que Menem tenía un familiar de él, acá en Aymogasta, que fue 12 años intendente en Aymogasta, y le decíamos, Nicolás, cuando tengas un encuentro con el doctor Menem, invitarnos que nosotros vamos a ir, un grupo de 4 o 5 personas de acá que las conoce a todos para que hablemos del tema minero, porque nosotros ya veíamos esta tragedia que después se va a producir. Tuvimos oportunidad 2 veces de hablar con Menem ahí, y le decíamos, gobernador, presidente, usted sabe que toda el agua de la costa riojana va del bolsón de Pipanaco, que es nuestro bolsón de acá de Andalgalá y de Pomán, y es un bolsón que ya está contaminado, porque todo el otro problema y el otro drama de la mega minería son los famosos open pit, las escombreras, los diques de cola, que es donde se almacenan montañas de productos de contaminación. Y eso, con las condiciones climáticas naturales, humedad, lluvia, nieve, si es que caen, porque también tenemos que aclarar que esta zona es una zona muy, muy desértica, se va generando por el subalvio, subterráneamente, ríos de ácido. Y eso va condenando a este bolsón de Pipanaco, de donde sale el agua que alimenta a toda la costa riojana. Así de simple, así de claro, hablamos, señor presidente, haga algo, usted va a condenar a esta parte de La Rioja, y él nunca nos hizo caso, siempre se burlaba porque él decía que nosotros somos de otra época, que hoy la tecnología lo supera, bueno, ese discurso que tenía Menem. El de la estratosfera, tan realista como el de la estratosfera. Exacto. Este amigo Nicolás Martínez, después de la segunda visita, nos llamó a 3 de los que normalmente íbamos a cenar y a conversar, y fue muy claro. Nos dijo, Chango, no pierdan más tiempo, esto es la locura que se viene, porque este acuerdo que hacen con las petroleras, que hacen con las mineras o las megamineras, tiene que ver con el pago de la deuda externa. Eso explica lo que vos me preguntaste. ¿Por qué hoy están tan enloquecidos ya? Porque no les alcanza solamente el proyecto de Bajo la Lumbrera. Ahora tienen que pensar en el proyecto Agua Rica, que es un proyecto que es 3 veces más grande que el proyecto de Alumbrera, y tienen que pensar en otros proyectos, en la meseta chubutense o en San Juan, donde ya la deuda nuestra de aquellos años a este tiempo se ha acrecentado también varias veces. Sí, entonces, claro. No deuda no, es decir, la deuda es una ficción, ¿no? Es una ficción financiera creada con la finalidad de saquear a la Argentina y empobrecer a su pueblo. Porque nadie pudo justificar que esa deuda, que los economistas del régimen dicen que es por el déficit fiscal, pero el déficit fiscal es en pesos, así que nadie toma deuda en dólares, pudiendo tener los pesos a disposición por el Banco Central. Esa deuda es un mecanismo a partir del cual, muy ficticio, que nunca se construyó un hospital ni una escuela, a partir del cual se justifica todo este saqueo que usted está relatando. Exacto. Mirá, si nosotros como argentinos dijéramos, vamos a sacrificar estos pueblos para que la deuda, que son 100 pesos, después que pasen estos proyectos, sea la mitad o sea menos de la mitad, bueno, uno dice, y bueno, pongamos el cuero y nos juguemos. El problema es que esto, hacen sus negocios, las empresas se llenan de plata y los gobernantes se llenan de plata y la deuda sigue creciendo de una manera descomunal. Ese es el tema. ¿Me explico? Entonces, esto tiene que ver con la deuda externa. La deuda externa argentina se paga con estos emprendimientos para que después de esto la deuda siga siendo más grande y los únicos enriquecidos sean los gobernantes que están negociando con las mineras. Este tema de los gobernantes, ustedes están más en contacto con los gobernantes que en las grandes ciudades. Nosotros estamos en el Gran Buenos Aires. Imagínate que estamos en la primera sección electoral con más o menos 6 millones de habitantes. Es difícil que conozcamos personalmente a los gobernantes. ¿Ustedes ven que los gobernantes efectivamente se enriquecen? Pero descomunalmente. Yo te puedo hablar de quién fue el mentor de todo esto, que fue el actual, o yo creo que ya lo han cambiado hace unos días atrás,
senador Óscar Castillo, hijo de Arnoldo Castillo, aquel viejo líder y caudillo radical. Este hijo de él fue 18 años senador nacional por Catamarca. Nunca presentó, solamente se le conocen 2 proyectos en 18 años. Uno para habilitar ahora en el tiempo de la pandemia las carreras ahí en Palermo, en el hipódromo, y otro para habilitar estas casas que son de timba. Son los únicos 2 proyectos que se le conocen en 18 años. Y este señor, en mi época, porque es de mi edad, estoy hablando de comienzo de los años 70, cuando él vuelve con un título de abogado de la Universidad del Nordeste de acá de Santa Fe, no tenía ni para comprar un cigarrillo, o sea que si se bajaba, nosotros le teníamos que convidar un cigarro. Bueno, él hoy es una persona que ni sabe lo que tiene, porque es tanta la plata que amasó. Pero no solo él, te vuelvo a repetir, todos los gobernantes, los que han venido de las líneas radicales que han sido 2 gobiernos de Castillo, del viejo líder de este viejo caudillo radical, un gobierno del hijo de Óscar, de este político que te estoy hablando, 2 gestiones más de Eduardo Brizuela del Moral, que venía en la línea impulsado por el castillismo, y de ahí vienen 2 gestiones de gobierno de Corpásic, ya dentro de la línea peronista, y ahora Jalil, que bueno, en algún momento coqueteó con los radicales y a sobre la hora cambió y se pasó, y bueno, hoy es gobernador por el peronismo, por el Frente de Todos. Lo cierto es que todos ellos no hacen negocio de un peso. Te doy un ejemplo. Este gobernador actual compró un avión que costó $9.300.000. Ese avión estaba publicado en distintos comercios, en distintas empresas que producían o que vendían este avión, porque es un avión yankee, que se lo podía conseguir por $3,5 millones. Bueno, obviamente que toda esa diferencia entre $3,5 millones y $9.300.000 es plata que queda para ellos. Hace unos días, por ejemplo, saltó el caso de que este hombre le había dado 150 millones de pesos a un sobrino de él que está en un área de la provincia de Catamarca, sin rendición de cuenta. Es decir, él podía gastar y no rinde cuenta. Bueno, esa es la forma en que se opera en estas provincias, en estas republiquetas bananeras que hay, como la nuestra, como la de La Rioja, como Formosa, ¿me entendés? Nadie puede hacer nada, la justicia no existe, la han destruido, una cosa descomunal. Por eso nosotros, acá, si analizamos cuál es la realidad que nosotros tenemos, y tenemos que desaparecer, porque tenemos, nosotros como andalgalenses estamos en un valle que tiene en la parte alta 6.500 metros de altura, pero siempre son farallones que están arriba de los 4.000 metros. Y estamos en una suerte de herradura herméticamente cerrado. La minera está más o menos a 3.200 metros de altura, donde está localizado el proyecto. Ahí tenemos la naciente de los 3 ríos que hacen el río Andalgalá, y no hay forma de que no te maten, no hay manera, porque no es solamente el problema del agua, que hoy Andalgalá no tiene agua porque la minera le está levantando el agua en el cerro, y acá la gente que tenía su finca de olivo, de viña, de higuera, ya no puede regar porque la minera le usa el agua en el cerro. Porque esto es lo otro que hay que decir. Acá lo caro para nosotros, y esto hay que entenderlo, lo caro nuestro no es que nos roben oro, que nos roben molibdeno, que nos roben el uranio, que nos roben las tierras raras. No, lo caro que nos cuesta a nosotros en estas provincias semidesérticas es el agua. Claro. Y la minera a nosotros en 10 años nos ha hecho desaparecer el reservorio de agua subterránea más grande que tenía Catamarca, que era el campo del Arenal. Allí nacía el río Santa María, que después iba hasta por todo el Valle Calchaquí. No es un problema que nos va a impactar y nos va a afectar a los andalgalenses únicamente.
va a impactar en todo lo que es la quebrada del Calchaquí que llega al dique Cabra Corral en Salta, ¿me entendés? Pasando por centros como por ejemplo ahí en la provincia de Salta, Cafayate y un montón de departamentos más son muy ricos por la producción de vino, y ellos se van a ver gravemente impactados porque ya no les va a llegar el agua. Entonces, claro, para que seamos claros y para que la gente lo entienda, el problema nuestro no es el problema únicamente del agua, en el sentido de que te la van a envenenar, que te la van a quitar, que te la van a secuestrar. Alumbrera durante 10 años no pagó un peso y consumía 100 millones de litros por día. 100 millones de litros por día para los andalgalenses era 3 veces más que todo el caudal del río Andalgalá de promedio. ¿Me explico? Qué bárbaro. Durante 10 años, hasta que lo secó al campo del Arenal, utilizó 100 millones de litros por día. Después, ya como no tenían de dónde más sacar, empezaron a hacer perforaciones y secaron, digamos, la freática con la cual 2 pueblos, uno que se llama Bisbis, ese desapareció completamente, y otro que se llama Amanao, que son poblaciones chicas, porque en Bisbis había 54 personas y en Amanao vivían 270, se quedaron sin agua, o sea, desaparecen literalmente porque les roban el agua, claro, ¿me entiendes? Pero el problema nuestro, a eso quiero llegar, más allá del drama del agua, es otro el problema. Por eso te expliqué que estamos en un valle herméticamente cerrado, porque estas empresas van a hacer voladuras diarias de aproximadamente 300.000 kilos de explosivos por día. 300.000 kilos hasta 300.000 kilos de explosivos por día. Sí. Eso te va a generar una polución tan descomunal en poblaciones que están herméticamente cerradas, que no pueden salir ni al norte, ni al este, ni al oeste, sino que todo baja por la única salida. O sea que todo el polvaderal que se va a generar con las explosiones va a caer sobre el lo pueblo. Vamos a respirar nosotros, o sea, te va a envenenar el agua, los árboles, las plantas, los seres humanos. No hay forma de que sobrevivas, ¿no es cierto? Salvo que hagas una burbuja, no sé de qué producto, pero acá no hay posibilidades de salvarse. Eso es un genocidio directamente. Eso es un genocidio, exactamente. Es terrible todo lo que nos estás relatando, León. Y bueno, yo te cuento esto. Nosotros en el año 2000, cuando ya empezamos a ver y a padecer el drama de la mega minería, empezamos a recorrer el país. La provincia de Chubut era una provincia que no tenía la más remota idea del drama minero. Nosotros empezamos a caminar pueblo por pueblo, Chubut, Río Negro, veníamos de Santa Cruz, Neuquén, San Juan. En muchos lados no nos escucharon, pero en otros lados sí. La semilla que tiramos prendió. Una de las semillas que prendió fue Chubut, en todo lo que es la zona del Bolsón, del Lago Puelo, de Esquel sobre todo. Y esa gente conoció el drama de la mega minería, por quien te habla, y otra persona que éramos 2 ex concejales. Y recorrimos hasta Jujuy hablando, y en algunos lados la gente nos escuchó y en la mayoría de las provincias no nos escucharon. Pero hoy yo veo este drama que tiene Chubut, donde ellos tienen una ley desde el año 2003, una ley provincial que Catamarca, por ejemplo, no la tiene, ni San Juan, por ejemplo. Nosotros no la tenemos, pero ellos sí tienen una ley provincial de prohibición de la mega minería. Sin embargo, este mamarracho que han hecho la semana pasada, de aprobar o habilitar la explotación minera de 2 proyectos ahí en la meseta chubutense, lo hacen cuando ellos tienen de fondo una ley provincial de prohibición, una cosa inconcebible. Bueno, pero en Mendoza pasó otro tanto también con la 7722. Exacto. Pero obviamente que en Mendoza la gente reaccionó, lo mismo va a pasar en Chubut. Yo conozco a la gente de Chubut y te garantizo que no se va a quedar con esta locura de este Arcioli, que dicho sea de paso, recordemos que tanto Arcioli como alguna vez Béder Herrera en La Rioja llegaron a ser gobernadores con el discurso antiminero
y cuando estuvieron arriba pegaron un panquecazo y terminaron siendo promineros como es el Arcioli este. Yo conozco la gente de Chubut. La gente de Chubut es gente realmente de un carácter y de una fuerza que no va a quedar como que le han metido la mano al bolsillo y le han hecho lo que le han hecho. Eso tengo la absoluta certeza. Nosotros acá en Andalgalá, como te digo, también tenemos muchos años de lucha, pero son poblaciones más chicas, la gente es más pacífica, pero igualmente nosotros hace 50 años que vivimos un infierno, porque estos tipos nos han metido en un infierno. No es solamente la contaminación del agua, del aire, la otra contaminación de terror es la contaminación social. Este pueblo nuestro, que es un pueblo que tiene 15.000 habitantes, esta parte de Andalgalá, porque hay otros 4 distritos que están en otros lugares, pero acá donde está el impacto de la minería, son de 12 distritos, nos hemos peleado todos, padre con hijo, hermano con hermano. Ese es el peor infierno que nos toca vivir a nosotros, porque en eso las empresas multinacionales son expertos, en la contaminación social. Acá éramos pueblos sanos, pueblos que no teníamos ningún drama, y bueno, acá empezó a aparecer la droga, empezó a aparecer la trata de blanca, empezó a aparecer toda esa mugre que hoy vos la tenés en todos lados. Yo una vez, estando en Esquel, en una entrevista que me hace en diario Página del Sur, yo comento esto. ¿Te imaginas que se me hizo un juicio? Menos mal que al poco tiempo el juez federal de Catamarca, el doctor Terán, dijo públicamente: yo lo digo, la droga en Catamarca se inició por el proyecto Alumbrera. Eso me salvó, si no hoy estaría preso. Cosas de esa índole, de esa gravedad, que no tienen palabras para definir esto, porque, vuelvo a repetir, yo voy a hablar de la contaminación del agua, que te roban el agua, de la contaminación del aire, pero ¿cómo hablamos de la contaminación social que nos ha hecho pelear a todos contra todos? León, el tiempo se nos está yendo, pero te quiero hacer una última pregunta y tiene que ver justamente con estas cuestiones que tienen que ver con la cultura, ¿no? Y que vos en alguno de los mensajes que intercambiamos me hacías mención. Y este compromiso, digamos, incluso de algunos artistas con las causas ambientales, ¿qué papel está jugando? Porque vos además sos autor de alguna de las letras de alguna de esas canciones. Sí, soy compositor, tanto de letra como de música. Yo te cito a algunos de los amigos que están comprometidos hasta el tuétano con la lucha de Andalgalá. Axel, Rally Barrio Nuevo, Bruno Arias, Rubén Patagonia. Hay un sinfín de gente que está comprometida, grupos divididos. Este fin de semana una de nuestras 4 asambleas cumplió 12 años de vida. Y bueno, estuvimos viviendo momentos muy lindos porque todo el mundo viene y colabora y canta, y para nosotros la lucha es eso, una lucha por la paz. Y tenemos esta ayuda de esta gente que es muy importante, porque estos problemas no se conocen si no es por ellos, que cuando están en algún escenario o en algunos medios como el tuyo, como el de ustedes, que dan a conocer estas cosas, el país no sabe nada, no conoce nada, porque todo está armado en un esquema donde todo se esconde, porque la prensa en su gran mayoría son cómplices de esto y ellos viven de lo que estas mineras pagan. Entonces vos de pronto acá tenés 13 radios en Andalgalá, hay una sola que habla y cuenta la otra, ¿verdad? 11 están haciéndole la propaganda todo el día a las empresas, y así en todo sentido. Por eso te digo, para nosotros, lo que vos me preguntás de esta gente que nos ayuda, o de radios o de comunicadores sociales como los de ustedes, es genial, porque es la única forma de que este país sepa que nuestros pueblos no tienen opción, vamos a desaparecer. Nosotros acá, cuando se habla del cáncer, se habla de enfermedades respiratorias, Andalgalá, desde que empezó el proyecto Alumbrera, subió el 800% de los cánceres. Y ni qué te voy a decir de otras enfermedades, como por ejemplo
el Parkinson, el Alzheimer, todas las esclerosis, que hay como 4 o 5 esclerosis, donde vos decís, por decir, claro, hay un caso que León, sí. Te quiere hacer una pregunta Daniel de Abrantes, que está acá en la mesa, que además sí. Es cantante, Sí. integró algún grupo que acá en el Gran Buenos Aires fue muy famoso en el pasado, y además recorrió toda aquella zona y escribió un libro, y te va a hacer una pregunta. ¿Qué tal, Sí. León? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Sí, no, quería hacer un comentario. Que yo tuve la suerte de vivir unos años en Salta y de poder conocer toda esa zona que estás describiendo, Sí. de los valles calchaquíes y Catamarca, Santa María, bueno, Sí. y yo que me dediqué a cantar las letras de nuestro cancionero folclórico de acá desde Sí. Buenos Aires, recibí un impacto muy grande cuando me fui a vivir a Salta, porque empecé a descubrir lo que esas canciones realmente contaban y cantaban. Exacto. Y que desde Denunciaban. y que desde Buenos Aires no sabíamos, ¿no? Entonces, Sí. yo durante unos años me dediqué a recorrer una ruta, la ruta 40, Sí. y tomé 12 pueblos, y en cada uno de esos pueblos elegí una canción que fuera emblemática de ese pueblo. Sí. Hicimos una obra que se llama Las canciones que miré, que es un libro de fotografías y de relatos de las canciones, y Sí. que tiene que ver con esta posibilidad de acercarnos a lo que los autores nos querían transmitir, y a la maravilla de eso, ¿no? Y a Claro. las historias, ¿no? Por ejemplo, yo cantaba Fuego en Animaná, pero yo no sabía que el Fuego en Animaná había sido el primer corte de ruta de la Argentina, allá por Sí. el año 72, y era expresión de una lucha del pueblo de Animaná enorme. O cantaba La Arenosa, y no sabía, porque Claro. los que vivimos en Buenos Aires pensamos que la arena está en Mar del Plata, y Sí. sin embargo las dunas más altas de la Argentina Exacto. están en Catamarca, ahí en el bolsón de Fiambalá, Sí. y digo, ¿no? Aparte de todo el drama que vos nos contaste, hay otro drama, ¿no? Que es el que los argentinos terminamos siendo estafados, no tenemos conciencia del país que tenemos y de lo que está ocurriendo con el país interior. Entonces la voz de ustedes, además de ser una voz de resistencia por lo que están viviendo en carne propia, ¿sí? También tiene un papel importante aquí en las grandes metrópolis, y aquí en Buenos Aires, donde se concentra casi el 40% de la población argentina, ¿no? Para ver si empezamos a tener conciencia de lo que es nuestro país y del proceso de saqueo al que estamos siendo sometidos, claro, y lo que le estamos dejando a nuestros nietos, ¿sí? Claro. Así que yo te quiero felicitar por el enorme trabajo de ustedes, por la consecuencia en el trabajo, por haber decidido caminar la Argentina para trasladar este mensaje, y desde ya, acá en lo que nosotros podamos, nuestra solidaridad permanente, y estos micrófonos siempre van a estar abiertos para que ustedes traigan aquí esta denuncia, ¿no? Que es tan importante. Tenemos el último minuto, León. Muchísimas gracias. Un detalle más que quiero agregar. Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán son las provincias que a comienzos de la colonia y la conquista en este país o en estos territorios vieron desaparecer y ser asesinados toda su gente justamente por el tema minero. No nos olvidemos. Por eso yo les recuerdo ahí al amigo de Salta que ellos también por los valles calchaquí han visto desaparecer a todos los pueblos originarios, y hoy los pocos que están quedando, algunos en Chaco, en Formosa, parte inclusive de Salta, y los están matando, están matando peor que en la época que estaban los españoles.
Esto es así y hay que decirlo. Y en el caso nuestro, el precio de sangre que tuvo la desaparición de nuestros pueblos tuvo que ver con el oro, ¿no? Así que bueno, eso hay que decirlo para que la gente no lo olvide, que desgraciadamente la riqueza es el fruto de la codicia, de esta locura, y no les importa si matan uno o matan 60 millones de personas. Así Esa es la verdad. León, tuviste de disponer de este tiempo para nuestro programa. Desde ya que quedamos en contacto, te mandamos un fuerte abrazo y te deseamos felices fiestas y un gran cariño para la población de Andalgalá. Bueno, igualmente para ustedes, yo estoy siempre a disposición. Vos sabés que quien me contactó a mí contigo es este muchacho que es ciego, Raúl Valle Nuevo, que él anda por todos lados siendo no vidente, un hombre grande ya, porque nosotros ya somos personas ya de muchos años. Pero bueno, ahí está la lucha y habrá que seguir luchando, porque lo único que le podemos dejar a nuestros hijos es esto, que podemos decir de un pueblo que no se rindió nunca, que nosotros este sábado llevamos a cabo la caminata número 619, son 619 sábados ininterrumpidamente, donde la gente sale a la plaza, se expresa, se manifiesta con tambores, con guitarras, con todos los instrumentos musicales, porque nosotros vamos a seguir defendiendo lo más sagrado que tenemos, que es la tierra, y esto hay que entenderlo o entenderlo. Los seres humanos, lo único sagrado que tenemos es la tierra. Te lo dice alguien que escuchó alguna vez esto azorado, porque mi abuelo, que era español, me dijo eso y yo no podía creer lo que él me estaba diciendo. Y los años me enseñaron y me hicieron ver que mi abuelo en eso tenía razón. Lo más sagrado que tenemos los seres humanos es nuestra tierra, nuestra pacha. Muy bien. Bueno, te mandamos un fuertísimo abrazo. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Un abrazo muy grande. Abrazo. Bueno, vamos a la tanda de la radio y después seguimos con Romina del Pla y Daniel Pérez, que nos va a hacer un comentario en la segunda hora. Bueno, seguimos aquí en La Brújula, y Daniel, querías decir algo respecto a todo esto que nos estaba contando Roberto León Cesenarro, que realmente es tremendo. La verdad que todo lo que contó es tremendo en cada una de las aristas, cada una de las facetas de su relato. Muestran realmente una decadencia de la Argentina y una decadencia de su dirección política. Decime. Sí, no, que resulta hasta deprimente el relato, porque yo recuerdo la asamblea de Andalgalá y su lucha contra la minera. Yo la vengo siguiendo desde hace muchos años, son 12 años de asamblea y de lucha permanente, y la están perdiendo, y porque ahora le van a poner un proyecto todavía más contaminante, y hablaba de contaminación ambiental y de contaminación social, y no olvidemos que este modelo lo que primero fomenta es la degradación institucional para poder llevar adelante sus proyectos con esa impunidad, porque está demostrado desde el punto de vista científico y social el desastre que ocasionan donde se instalan estos proyectos, y se siguen instalando. Pero ¿en qué cabeza cabe? O sea, es tan evidente lo que está pasando, y a pesar de la reacción del pueblo, que es minoritaria, los gobernantes siguen insistiendo con ese modelo. Sí, aparte con las mentiras atroces, ¿no? Fíjate que le habían prometido 12.000 puestos de trabajo y generaron 22 puestos de trabajo. Es casi, en su tiempo histórico planteaban el 75% para la provincia y terminaron con menos del 1% e incluso pagando. Lo cual era realmente todo una aberración y una superexplotación. Pero ya estamos en contacto con la diputada nacional Romina del Pla. Romina, muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Muy bien, aquí estamos un día más, no un día cualquiera, un día bastante particular, y yo querría empezar justamente preguntándote por la particularidad del día de hoy, porque se están cumpliendo 20 años de aquel 19 y 20 de diciembre del 2001, que significó una crisis
de naturaleza financiera, económica y fundamentalmente social, política, institucional, que terminó con aquel gobierno de Fernando de la Rúa. Y me gustaría escucharte, porque en aquel tiempo tuvimos una mirada sobre el futuro y quizás ese futuro no se corresponda exactamente con nuestra mirada de aquel tiempo. ¿Cómo lo estás viendo desde esta perspectiva? Bueno, mirá, yo creo que a 20 años del argentinazo, seguimos padeciendo los mismos problemas que nos llevaron a enfrentar el gobierno de la Alianza, que de algún modo cerró el ciclo iniciado con el gobierno de Menem, ¿no? De las privatizaciones, de un ajuste brutal que llevó a millones de desocupados. Hoy a 20 años, y tenemos que comparar los índices económicos, realmente la situación lamentablemente ha empeorado, lo cual demuestra que ese ajuste y esa orientación de endeudamiento, de sometimiento, de fuga de capitales, de precarización laboral, siguen siendo la regla a pesar de todo lo que pasó en el medio, ¿no? Y en ese punto, creo que cuando vemos que seguimos enfrentando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, seguimos denunciando un ajuste que se viene desenvolviendo muy fuerte, la población bajo la línea de pobreza, el 65% de las pibas y adolescentes en esa situación, y si a eso le sumamos las movilizaciones como la de Chubut contra la minería contaminante, vemos que los problemas siguen en pie. Lo que tenemos como favorable en todo este proceso es que justamente ese movimiento piquetero, ese movimiento independiente de los gobiernos de turno que se empezó a desenvolver a finales de los 90 y a principios de los 2000, hoy sigue siendo uno de los grandes protagonistas en la lucha contra el ajuste, y hay un proceso también de desencanto con nuevamente con los partidos y las fuerzas tradicionales, por lo menos en el sector, ¿no? Que saca conclusiones de fondo. Claro. Sí, de hecho, 20 años después, vos estuviste la semana pasada en el debate sobre el presupuesto, tuviste una participación muy buena. ¿Por qué no les comentás a nuestros oyentes los principales argumentos a partir de los cuales el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Unidad, votó negativamente el proyecto que envió el Poder Ejecutivo Nacional? Bueno, mira, nosotros, pero lo primero que hay que decir es que desde el primer momento dijimos que íbamos a votar en contra, como venimos haciendo sucesivamente con todos los presupuestos, los del macrismo, los de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque todos contienen una orientación que es una orientación de ajuste y una orientación de subordinación y eje central al pago del endeudamiento del país, que entendemos que es una deuda usuraria y fraudulenta. Especialmente este presupuesto está puesto al servicio del pago del Fondo Monetario Internacional y está claro que ni siquiera representa los principales lineamientos de la política económica que el gobierno pretende desenvolver, porque es lo que van a conocer cuando esté la carta de intención con el FMI, si es que en algún momento está. Y el famoso plan plurianual, si es que en algún momento está. No están contenidos esos ejes centrales acá en este presupuesto. Y por eso, hacemos un señalamiento de fondo, pero además agregamos que el presupuesto tenía incorporado, y tiene, ¿no? Más allá que se ha sido rechazado, toda una orientación de ajuste de las partidas de salud, de educación, de asistencia pública. Tiene además elementos y conceptos macroeconómicos completamente disparatados, 33% de inflación el año próximo, cuando este año va a terminar superando el 50%, $1 a 131 pesos en diciembre del año que viene, cuando ya hoy no vale eso. Es claramente una fantasía, pero el problema no es la fantasía. El tema que hemos marcado muy fuertemente es que la inflación es una política consciente. No es que combaten la inflación y fracasan, que es lo que vienen diciendo todos los gobiernos. No, la inflación es una política consciente. La subvaloración de la inflación, o sea, plantear una inflación menor a la que realmente se estima, tiene un ingrediente muy fuerte, porque permite, por un lado, una inflación mayor a eso, licuar las deudas del Estado. En segundo lugar,
porque permite una mayor recaudación y por lo tanto tener las manos libres para la asignación de partidas y el uso de esos recursos excedentes como le venga en gana al gobierno. Tercero, es un mecanismo claro de transferencia de los asalariados y jubilados hacia los bancos, las grandes empresas, hacia el propio Estado. Entonces, desde ese punto de vista, es claro que es un mecanismo consciente que es uno de los ejes de este presupuesto. Y además, bueno, tiene otro sinnúmero de temas, por ejemplo, un endeudamiento del ANSES, o sea, una colocación de bonos y de deuda con los recursos del ANSES de 1,2 billones de pesos. A mí me contestó Guzmán que era una renegociación. Bueno, no importa si es una renegociación de deuda vieja, acá hay que liquidar esa deuda. ¿Por qué? Porque en realidad no queremos un ANSES lleno de papelitos, queremos un ANSES que va a mejorar las jubilaciones de millones de jubiladas y jubilados que están ganando 29.062 pesos, o sea, bajo la línea de indigencia. Esto es el problema de fondo. Bueno, por todo esto es que nosotros rechazamos este presupuesto en una sesión que fue asignada por la completa la completa digregación, descomposición de las fuerzas políticas principales. Vos fíjate que tanto el Frente de Todos como Juntos querían que se apruebe este presupuesto, por más incluso que votara en contra el sector de Juntos, pero querían que se aprobara, pusieron el quórum, fueron ellos los que propusieron reiteradamente cuartos intermedios para que el gobierno tuviera más capacidad de maniobra para ver si convencía a alguno o alguna, y sin embargo llegamos a un final de sesión de completa crisis donde el presupuesto fue rechazado. Terminar en este cuadro demuestra la completa incapacidad, desorientación de los principales partidos y bueno, una situación muy compleja para un gobierno que tiene que seguir ajustando y que va a seguir haciéndolo, pero que obviamente esto le complica el acuerdo con el fondo, aunque yo quiero ser muy clara para los oyentes también y las oyentes, no había que tener ninguna expectativa con este presupuesto, o sea, para la población común de a pie, la aprobación o no del presupuesto no resuelve ni agrava ninguno de los problemas que ya teníamos, ¿no? Claro. ¿Y pensás que van a utilizar, cómo pensás que va a utilizar el gobierno? Porque algunas partidas seguramente se le van a complicar. El gobierno va a utilizar el presupuesto del año anterior, o sea, del año 2021, que a su vez, lógicamente, va a estar absolutamente subestimado el gasto y por lo tanto va a tener ingresos infinitamente superiores a los que están presupuestados. Pero quizás alguna partida se le pueda complicar. ¿Cómo pensás vos que van a remar de aquí a marzo y si en marzo van a volver para tener presupuesto o van a continuar el año entero a través de DNU asignando las partidas y generando premios y castigos políticos conforme el plan que ellos tengan? Bueno, yo creo que se les está abriendo, digamos, se abre un gran debate acá. La primera situación va a ser el martes próximo, donde frente a un apriete, digamos, de Juntos por un proyecto de suba al mínimo no imponible de bienes personales, que es un proyecto del oficialismo en el Senado, una cosa medio rara que lo hayan bloqueado y termine siendo una bandera del otro bloque, pero ahora el oficialismo dice que va a llevar otro proyecto. Bueno, entonces ahí se van a empezar a ver cómo va a actuar el oficialismo. No está claro todavía qué van a hacer, porque es probable que la primera tentación sea, bueno, seguir funcionando sin presupuesto y prorrogando para tener las manos libres, pero hay un montón de sectores, provincias, distintos sectores empresarios y demás, que habían ligado partidas en este presupuesto de subsidios, de extensiones, de obras o de lo que fuere, que ahora no lo van a recibir y que están poniendo el grito en el cielo, ¿no? Uh-huh. Claro. Sí, me imagino yo que además, por ejemplo, provincias como la gobernada Jujuy, gobernada por el radicalismo a través de Gerardo Morales, que fue elegido el mismo viernes presidente de la UCR, que tenían asignadas algunas partidas especiales, seguramente se estarán agarrando la cabeza y van a presionar para que de una u otra manera en marzo tener presupuesto, supongo yo. La verdad es que no lo sé. Por supuesto, ese es uno de los motivos que llevó a la coalición cívica a votar en contra, porque ellos iban a abstener, con lo cual iban a garantizar el presupuesto que saliera,
y sin embargo vieron que distintas provincias y distintos sectores de su propio bloque de Juntos, interbloque, estaban negociando cosas, entre ellos justamente Morales de Jujuy, a costa del voto de ellos, ¿se entiende? Entonces, ellos iban a quedar como los que habilitaban, pero los beneficiados eran los otros. Entonces ahí eso es lo que terminó llevando a la coalición a decir vamos a votar en contra, definitivamente, y bueno, que el oficialismo busque los votos donde pueda, y que quede claro quiénes son los que quieren habilitar los votos. No iban a pagar ellos el costo político, que no gobiernan ninguna provincia. Claro. Entonces, bueno, acá se abre una crisis enorme en ambos bloques, enorme, y yo creo que más allá de que el gobierno intente victimizarse, cualquiera que estuvo en la sesión sabe perfectamente que perdieron ellos solos el presupuesto. Ni siquiera le pueden echar la culpa al sector más radicalizado de Juntos, porque bueno, pidieron reiteradamente un cuarto intermedio, fueron de guapo, no tenían los votos, cuando ya en el último minuto piden la escupidera para pasar a cuarto intermedio, encima arman exabrupto de todo tipo. Bueno, vos pensás que esa última actitud casi provocativa de Máximo Kirchner fue fruto de la impericia, fue planificado, es que le salió así? ¿Cómo lo ves vos? Porque en realidad eso volvía a comisión, aparentemente, y después de la intervención de Máximo Kirchner se derrumbó la posibilidad del acuerdo. Mira, yo estando ahí, me parece que fue un error no forzado. O sea, yo creo, es más, se veía en la tarea, ni hablar de Massa, ¿no? Pero en la cara de los diputados del oficialismo, que cuando terminó la sesión, muchos se nos acercaron y nos decían, al final, ¿queríamos o no queríamos presupuesto? Nos preguntaban a nosotros, y nosotros les decíamos, la verdad que si no saben ustedes, claro. Y estaban azorados, porque siempre les dijeron que los votos los tenían, y que, bueno, esto del final, que querían el cuarto intermedio, que era el último minuto para salvar la ropa. No ha sido un nivel de descomposición de ese bloque oficialista que es realmente de locos. No te puedo dejar te cambio un poquito de tema y no te quiero ocupar muchos minutos más, pero hay un tema que no es insoslayable, porque ayer hubo elecciones en Chile en el marco de un proceso que se inició ya en octubre del 2019, de movilizaciones increíbles, de un quiebre, de un cambio de época, que además devino en la necesidad de una convocatoria a una convención constituyente, que lógicamente está sesionando en este momento. Luego, institucionalmente, eso se superpuso con la necesidad de elegir un nuevo presidente, dado que terminaba en marzo del año que viene el mandato de Sebastián Piñera. Y ayer, en una opción de segunda vuelta entre Kast y Gabriel Boric, este segundo ganó la elección. ¿Cómo están leyendo, interpretando, qué significado le dan a este triunfo de Gabriel Boric, ustedes del Frente de Izquierda Trabajadores Unidad? Bueno, vos fíjate que una situación similar, pero con resultado al revés, se había dado en Brasil en su momento, cuando fue el triunfo de Bolsonaro, ¿no? En ese momento alertábamos sobre este avance de los sectores de ultraderecha y lo que podía significar para todo el movimiento obrero y el movimiento de mujeres y diversidades en toda América Latina. Bueno, en ese momento no se pudo concretar la posibilidad de frenarlo a Bolsonaro, aunque bueno, Bolsonaro ya atravesó todas las crisis y probablemente salga del gobierno en la próxima. Pero en el caso de Chile era muy interesante esto, porque bueno, justamente era un contrasentido grande que después de semejante rebelión popular en Chile terminara ganando un candidato ultraderechista, y en ese sentido nos parecía importante que esto no ocurriera. Sin embargo, no tenemos grandes expectativas en lo que Boric pueda hacer, porque bueno, por todas las declaraciones y además por toda la situación planteada, bueno, ha hecho
mucha gala de garantizar un estado de situación de garantizar los negocios, de garantizar, lo hemos escuchado hablar del desarrollo sin déficit fiscal, bueno, toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la idea de no hacer demasiadas olas. Pero bueno, a la vez en Chile hay una tensión enorme, con lo cual hay que ver cuál es el margen de maniobra que tiene, y en ese sentido, bueno, seguramente tanto los votantes de Boric como aquellos que han sido víctimas de todas estas orientaciones de ajuste de este régimen del post-pinochetismo, con el pinochetismo actuando lo más tranquilo, bueno, van a exigir. Entonces, está por verse qué es lo que va a ocurrir. La verdadera alegría es la derrota de la derecha y de Kast. Ahora veremos qué es lo que se abre, ¿no? Claro. Y para finalizar y ya liberarte, te quiero preguntar, en este contexto de América Latina, podríamos decir en este contexto mundial, pero ya es demasiado complejo, da la impresión que en América Latina están regresando al poder, seguramente podrá ocurrir quizás también en Brasil, con la derrota de Bolsonaro y seguramente el triunfo de Lula, conforme indican las encuestas. Se viene un mapa de tinte progresista. En la Argentina ese progresismo lo catalizó en su momento, a principios del siglo, el kirchnerismo, y ahora vos decís que están en una situación, no sé si de descomposición, de crisis, o vaya a saber cómo caracterizarlo más correctamente, pero la pregunta es, ¿cómo estás viendo vos el papel del Frente de Izquierda como un emergente que se transformó en tercera fuerza nacional, que logró atraer las miradas de buena parte de la población argentina, algunos seguramente con preocupación, pero muchos con simpatía, y que ahora se encuentra lógicamente frente al desafío de seguir creciendo y ver si puede transformarse cuantitativa y cualitativamente. ¿Cómo estás viendo vos los desafíos futuros del FIT de cara no solo a las elecciones de 2023, sino de cara a una construcción que ayude a transformar a esta Argentina atrasada, dependiente, saqueada, que estamos sufriendo actualmente? Bueno, yo creo que el gran desafío del Frente de Izquierda es, digamos, el que está dado por dar un salto en materia de organización y de referencia política, incluso más allá del plano electoral. En algunos aspectos venimos interviniendo en común, pero no en todos, y está planteado ese desafío. Por eso a nosotros nos parece muy positivo que el Frente de Izquierda haya convocado la movilización del 11 pasado, que surgió de nuestra iniciativa, esta convocatoria contra el pacto con el FMI, y luego se pudieron sumar y se pudo convocar en común con decenas y decenas de organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, sindicales. Entonces creo que ahí jugamos un gran rol, del mismo modo que mañana, que hay una movilización convocada en La Plata contra el presupuesto de ajuste de Kicillof, estamos jugando el mismo rol. Y en ese sentido creo que es fundamental que el FIT se transforme en una herramienta de lucha cotidiana, ¿no? Donde a veces en sindicatos o en algunos procesos nos encuentra con distintas posiciones. Creo que hay que dar un salto fuerte en ese sentido, en poder agrupar a todos los simpatizantes y votantes en estas intervenciones, y por eso del Partido Obrero estamos proponiendo la convocatoria de un Congreso Nacional del Frente de Izquierda, Congreso abierto que permita debatir, deliberar, marcar los próximos desafíos, y creo que bueno, eso nos va a dar una mayor intervención y una mayor referencia. Muy bien. Bueno, Romina, muchísimas gracias. Te mandamos desde aquí un fuerte abrazo. Te deseamos felices fiestas y que empiecen un gran 2022. Muchísimas gracias a ustedes. Un gran abrazo y un gran 2022 para todas y todos, que seguramente va a ser de lucha. Abrazo. Abrazo, excelente. Bueno, hemos hablado con la diputada nacional por el Frente de Izquierda, los Trabajadores Unidad, Romina del Pla. Antes de
comunicarnos con el último invitado, me gustaría hacerles escuchar siempre estos mensajitos que nos manda el doctor Sebastián Dabove. A mí me parece que aparte nos dan un poquito de oxígeno así entre invitados, que nuestros invitados también, Daniel 1, Daniel 2, Daniel Pérez, Daniel de Abrantes, nos traen una carga, digamos, de información que es la realidad, es la realidad. Pero bueno, para salirnos y seguir en la realidad, porque estamos viviendo unos días bastante calurosos, en este momento 32 grados de temperatura, vamos a escuchar al doctor Sebastián Dabove. Hola, querido Mario, y AM1140, La Luna, programa La Brújula en la Luna. Les habla el doctor Dabove Sebastián, médico especialista en nutrición y profesor de la materia salud y adolescencia. Bueno, la verdad que se vienen días de calor. ¿Y qué recomiendo en días de calor? Les recomiendo algo que ya en alguna otra oportunidad les pude comentar. El hecho de tomar un vaso de agua fría por hora cuando hace más de 30 grados. Por lo tanto, cuando hace más de 30 grados, un vaso de agua fría por hora, mojarse la nuca y mojarse las muñecas una vez por hora. Entonces, de esa manera vamos a tener el cuerpo fresco e hidratado. Y uno dice, pero yo tomo mate. Claro, bueno, lo que se recomienda más que el mate es, en estos días así intensos de calor, es tomar el tereré. O sea, aprovechar y decir, bueno, tomamos algo fresco con el mismo sabor riquísimo de nuestro querido y tan amado mate, pero lo tomamos fresco. Así nos quita calor al cuerpo. Eso es fundamental. Sobre todo, este mensaje es para aquellos que tienen mayores de 60 años. Es fundamental que se hidraten bien, pero también los niños, los adultos, o sea, todos. Uno dice mayor de 60, mayor prevención al golpe de calor, pero todos tenemos que tener ese cuidado. Si vamos a salir, tratar de evitarlo, si lo poder, de salir entre las 11 y las 16 horas. Y si no nos queda otro y sí o sí tenemos que salir, recomienda siempre usar gorro, llevar una botellita con agua. Así nos vamos mojando un poquito la nuca, las muñecas también. Más que nada aquellos que tienen que hacer cola. Es momento de mucha cola de banco o colas en los negocios para comprar algo. Y bueno, te tienen obviamente, como hay que hacer distancia, afuera. O sea, hay que tener cuidado ese golpe de calor. Siempre usar protección para la piel y siempre utilizar ropas que sean grandes y que sean de colores claros. Es fundamental. Así que bueno, hay más información al respecto en YouTube, Sebastián Dabove. Podemos estar en contacto en Facebook e Instagram, Sebastián Dabove. Mi celular es el 15 59 24 90 53 para aquellos que quieran hacerme alguna pregunta y se las contesto la semana siguiente al aire por AM 1140 La Luna, en el programa La Brújula en la Luna, conducido por el querido Mario Masitelli, a quien le mando un abrazo grande a él y a todo su entorno. Bueno, ahí lo escucharon, Siempre es bueno recordar estos consejitos, porque la verdad es que incluso se dice que las personas mayores, que no somos ninguno de nosotros, que somos veinteañeros, se olvidan de tomar agua, es decir, empiezan a perder la sensación de la sed y entonces se olvidan de tomar agua, y la deshidratación atenta contra la calidad de vida, atenta contra el buen funcionamiento del organismo, mucho más que otras cosas. Y por eso se recomienda también no esperar a tener sed para tomar agua. Es decir, tomar agua cuando no tenemos sed, pero igual ingerir un vasito de agua, como nos recomienda el doctor Dabove, frío, una vez por hora, que no es tan fácil, pero si se está en casa sí resulta un poco más sencillo. Pero la hidratación es fundamental para el buen funcionamiento de todos nuestros órganos, de manera tal que, aunque es redundante si se quiere y todo el mundo puede decir, sí, yo eso lo sé, pero siempre es bueno que te digan, por ejemplo, yo vine con una botellita de agua, la botellita de agua la tengo adentro del portafolio desde que entramos, así que en cualquier momento voy, la busco y tomo un sorbo de agua fresca. Hay que machacar y machacar. Bueno, hoy tenemos agua aparentemente. Hoy llueve. Hoy llueve. Bueno, hoy vos dijiste mañana. y yo dije,
según el pronóstico era 0 probabilidad. Mañana dice acá que va a llover. Sí, hoy a la noche sí, va corriendo por ahí y se atrasó hasta mañana. Bien. Pero estaba anunciado para hoy a la noche la llegada. Bueno, ya vamos a tener agua. Eso va a venir bien porque eso nos va a refrescar las casas, las paredes, va a regar las plantas, y le va a dar vida a las hojas de los árboles, al césped, que yo en mi casa, sabés que no lo corté porque dije no, cuando vienen días de mucho sol prefiero que estén un poquito alto, y bueno, ya cuando llegue el día de Nochebuena y Navidad, ahí sí le voy a tener que pegar un corte al pasto para emprolijarlo un poco, pero la altura del pasto también lo protege del sol, y protege también a la tierra, que si no la seca de manera excesiva. Y ya estamos en contacto con nuestro amigo Martín Bielicki. Martín, buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás, Mario? Bien, bien, aquí acompañado con Daniel de Abrantes y Daniel Pérez, así que probablemente cualquiera de los tres te haremos algunas preguntas. Pero la invitación para el día de hoy tiene que ver con, en primer lugar, un dato que es que vos sos casi un especialista en el tema China, porque has vivido allí durante, creo que casi 8 años. 8 años, sí. 8 años, lo cual evidentemente tenés un conocimiento superior a casi todos los argentinos. Y el otro día, mientras se hacía un encuentro por la democracia impulsado por el presidente Biden de los Estados Unidos, de pronto parece que a China esto le significó algo y lanzó un libro blanco, Sí. China, democracia que funciona. Y tiene algunos conceptos que son interesantes, pero me gustaría conocer tu opinión sobre este libro que lanzó China y su correspondencia con la realidad. Mira, hay una cuestión básica que tiene que ver con el preámbulo de la Constitución china, y ahora vas a entender por qué. El tema de Taiwán. La Constitución china, en el preámbulo, que es larguísimo, tiene como 5 carillas, ¿viste? Es como la historia de China, no es una especie de consagración de principios. Y en el preámbulo dice que Taiwán forma parte del territorio chino de manera inseparable. Bueno, una serie de enumeraciones que tienen que ver justamente con el hecho de que no renunciarán jamás. Bueno, ¿qué hace Biden? Lo primero que hizo fue invitar a Taiwán, así que fíjate que esto tuvo más que ver con, creo que la invitación a Taiwán, que con el hecho de que los excluyeran de este evento, de esta convención por la democracia, ¿no? De hecho, es una cuestión que tiene que ver con posicionamiento de Estados Unidos. Si lo analizamos más en profundidad, no vamos a encontrar que China haya cambiado mucho ni vaya a cambiar. Ahí después podemos entrar en el análisis de qué es y por qué es esta cuestión, ¿no? Pero obviamente que es una cuestión de provocación. Invitar a Taiwán, como ya lo invitaron en su momento a la primera ministra, a la asunción de Biden, pero ellos lo usan no como una cuestión de estrategia geopolítica, sino como una cuestión geoeconómica, ¿no? Es esa lucha de Biden con sus problemas además internos y no mostrarse débil frente a China, que es el rival que ha elegido en este momento para la confrontación. Pero igual es imposible, te vuelvo a insistir, esto lo dicen todos los analistas, todos los sinólogos, que jamás van a poder, no puede darse la coyuntura en términos de la Guerra Fría con Rusia, porque China y Estados Unidos son complementarios en materia económica. Claro. No hay manera de que terminen confrontando, salvo que Estados Unidos, cosa que no va a ocurrir, se le ocurriera la locura de atacar a China, ¿no? Pero esto no da por el tema, desaparecemos todos. Ahora, aceptando que el desacople económico, tecnológico es virtualmente imposible, aunque al interior de las dos naciones se produzca una lucha por la supremacía tecnológica, por decirlo de alguna manera, y dando por hecho de que eso no ocurra, da la impresión de que China se mete en un debate del que estaba ausente,
que es el debate un poco ideológico, y entonces dice algunas cosas sobre la democracia que yo te quiero preguntar. Por ejemplo, dice, el estatus del pueblo como dueño del país es la esencia de la democracia popular. Y esto es un concepto que tiene mucha fuerza. Sí, lo que pasa es que ellos hablan de... mira, si vos lees la Constitución china, del artículo 31 al 34, está la consagración de los derechos. Por ejemplo, dice, todo ciudadano mayor de 18 años tiene derecho a elegir y a ser elegido y a manifestarse, salvo que por alguna cuestión más o menos el gobierno o haya violado alguna de las normas, y después tiene el derecho a manifestarse. Yo te puedo asegurar que en China no vi una manifestación, salvo cuando se hace el desfile el 1 de octubre, y ni siquiera había el día, mira, cuando es la semana del trabajador, porque ahí es una semana que se toman, la gente se va de vacaciones, así que se aprovecha haciendo que como trabajan para irse. Obviamente que es toda una forma de declamación. Ahora, eso es lo que sí tienen muy en claro, y lo que establecen, y lo dice sobre todo un ideólogo más fuerte que tiene el partido, que no es miembro del partido, sino es un politólogo que se llama Chan Weiwei. Él es un defensor acérrimo de la teoría de que no es un concepto científico, el concepto de democracia, que nadie puede definir de manera estanca lo que es la democracia, y que cada país tiene formas de democracia distintas en función de su cultura. Yo creo que China en eso a nosotros se nos enseñó, y se nos enseña, y yo después lo apliqué al estudio de cualquier país. Cuando empecé a estudiar sinología, te dicen nunca mires a China con ojos de occidental, y menos trates de ir a darle cátedra de lo que es la democracia y de lo que no son ellos, ¿no? Por cualquier ciudadano chino. Los chinos están acostumbrados a un sistema autocrático que tuvo el interregno de un periodo, digamos, de un país que estaba en un caos total, ese siglo y pico, digamos, de la guerra del opio. Así que tampoco es un país que, digamos, que en su genética cultural tenga incorporado el fenómeno democrático a la usanza, digamos, de la división de poderes de Montesquieu. Pero y tampoco lo vas a ver, porque están acostumbrados a un Estado presente, y además hay una cuestión que sí es determinante. Sea lo que sea China, funcione como funcione China, yo lo he visto y lo veo a diario porque sigo la política china y la economía china constantemente, y China mejora. Yo llegué con una China que era el taller del mundo, y hoy día China está produciendo, pero son productos de alta tecnología, y en todos los campos avanza a pasos agigantados. Y el ser trazado, vos sabés que en 5 años los tipos se le ponen a la altura de Estados Unidos, y además tienen una cosa a su favor, que bueno, está bien, obviamente yo soy democrático y no quiero un sistema como el de China para mí, pero a ellos les funciona. Si no, haré como, viste, cuando te dicen andate a vivir a China. Bueno, si uno está de acuerdo, se va a vivir a China y hace su vida, no opina de política, no opina de nada, y nadie lo va a joder, no es que se van a meter en tu vida particular. Si vos no te dedicás a lo que es hoy en día lo que le importa a la sociedad china, la movilidad social, mejorar económicamente, tener crédito, les importa mucho el tema de la contaminación, eso sí es real, pero no sé, realmente no se habla de la cuestión de los derechos democráticos a la usanza occidental. Para preguntarte, simplificando, ¿vos dirías que la población acepta de buen gusto a Xi Jinping como primer mandatario de China? Yo estoy convencido que el éxito del Partido Comunista, más allá de su capacidad de metamorfosis, es impresionante. Es decir, con inteligencia han logrado adaptarse de una manera increíble,
pero además tienen un proceso. Ellos prueban primero si funciona en un lugar chico, ¿no? En una provincia más chica. Si les funciona el sistema, lo van llevando y después lo aplican a todo el país. Yo creo que el destino del partido y del pueblo tiene un nexo en común, que es el económico. ¿Viste cuando hablaban es la economía estúpido? Bueno, es la economía estúpido en el mundo. Yo no sé qué pasaría en los países más autocráticos del mundo si la economía funcionara. En general no funciona. China es un fenómeno muy particular. Ahora, que no es democrático, no es democrático. Que la Constitución es una proclamación es una declamación de derechos que después en los hechos no se efectivizan, aunque haya hoy en día yo he hablado con gente que vive allá, que se hace consultas por internet respecto a leyes importantes, pero no perdamos de vista que hoy en día el poder ha vuelto a ser absoluto en manos de una sola persona, y esa persona puede ser como Xi Jinping, que parece un tipo muy inteligente, muy centrado, que ha peleado realmente contra la corrupción, que es una de las cuestiones endémicas de China y que la ha perjudicado de una manera impresionante, y que el pueblo realmente estaba muy descontento con eso, y hoy en día Xi Jinping pasa una popularidad que los líderes occidentales. ¿Pero por qué? Porque les va bien económicamente, por eso todas estas modificaciones, viste, que se fueron dando, que han ralentizado todo el proceso de crecimiento de China, más allá de que económicamente no puedes crecer esa tasa y después, viste, te amesetas, pero también hay modificaciones que tienen que ver con que China, si vos ves el Producto Bruto Interno, yo alguna vez ya te lo dije, China figura segundo en el mundo. Ahora, si aplicás el coeficiente de Gini, es 92, o sea, hay una desproporción total, y lo sabe el gobierno y está trabajando sobre eso, porque no se sostiene sino el sistema, porque la gente, vos sabés, como decía Deng Xiaoping, abrís la boca, te puede entrar el aire fresco y te entran moscas también, ¿viste? Pero cuando la gente se acostumbra al aire fresco, quiere mucho aire fresco y más aire fresco, entonces no te podés quedar en eso. Claro. No, ahí sí van a empezar a reclamar y va a haber problemas en esta sociedad que digamos, el opio es la cuestión material y del exhibicionismo. No es una sociedad como a la vieja usanza lo era, o como eran los padres de estas nuevas generaciones, o como siguen siendo quizás los japoneses. El chino es muy exhibicionista, las nuevas generaciones, ¿no? Están muy influenciadas. Entonces, esto tiene mucho que ver. A mí me llamó mucho la atención cuando llegué a China, y pensé, eso fue en el 2004 al 2012. Imagínate que es una eternidad en los cambios que se han dado en todo. Pero culturalmente en lo que digamos es la esencia y la base sigue siendo el tema del respeto filial, el tema al confucianismo tiene que ver con el respeto a la autoridad, pero siempre y cuando la autoridad, ellos hacen culto a la meritocracia. Eso es una cuestión que no ha quedado de lado. Martín, te va a hacer una pregunta Daniel de Abrantes. Dale. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, una pregunta de carácter cultural. En tus 8 años viviendo en China, ¿vos notaste alguna vez una discriminación de carácter racista por no ser oriental? No, yo no, pero en ese momento, vos fíjate qué interesante cómo funciona el tema desde el gobierno. Cuando yo llego a China en el 2004, veo Congreso Sino-Africano. Todavía no estaba tan extendido el tema del conocimiento de cómo ya estaba China metida en África muy fuertemente.
y había una connotación fuerte de racismo hacia los negros, en temas, por ejemplo, como yo lo viví, por ejemplo, me preguntaba, cuando iba a alquilar un departamento, yo escuchaba, le preguntaban en chino si éramos negros. Bueno, en estos años cambió totalmente la actitud, hay becas para China, para los negros, es decir, de cualquier país de África, la actitud es los documentales mostrando hasta negros que se casan con chinas, o sea, cambiaron absolutamente. Esto porque el gobierno les conviene mostrar que tiene una política abierta hacia todo el mundo, y entonces esa es la bajada de línea, pero no, nunca, la verdad que nunca, ni yo viví en grandes ciudades, pero yendo al interior del país, ¿sabes qué? Les pareces un personaje extraño, como un perrito. Claro. Entonces quieren sacar fotos, cosas así, pero no, nunca agresión. Qué bueno. Te digo la segunda pregunta. Decime, el tema o la instalación de los mercados chinos en la Argentina, ¿responde a una política de Estado? ¿Cómo se lee eso desde el punto de vista político? Porque es un fenómeno que obviamente tiene que tener algún trasfondo, no es un caso aislado, sino que son decenas de miles. Y han ocupado, han ocupado una parte del comercio en la Argentina que no sé si ocurre en otras partes del mundo, pero, digamos, ¿eso tiene un incentivo por parte del Estado? ¿Lo monitorean desde el Estado chino? ¿O es un proceso cultural, económico, autónomo? No, o sea, naturalmente, los chinos en todo el mundo. Hay un libro que se llama, creo que es La Invasión Silenciosa, donde van desde Egipto. Los tipos estuvieron 2 años recorriendo diversos países del mundo y en todos lados. Es una manera de... en ese momento era una manera de sacar gente del país, ahora necesitan más gente, viste, por eso la política de los 3 hijos. Pero no hay una cuestión específica con Argentina. En Argentina se dio que empezó a venir la gente de una zona que se llama Fujian, pues empezaron con los supermercados, le fue bien en eso, no hay ningún incentivo en particular, nada, y después sí está la cuestión de las grandes empresas que han buscado hacer negocios en la Argentina, pero tampoco les ha ido del todo, están ahí, están a la espera, pero acá hay muchos recursos naturales que son fundamentales, que lo están explotando también los canadienses, como el tema del litio, ¿no? Pero no, la estrategia de China es a nivel mundial, es expandirse en lo económico, es la ruta y el cinturón de la seda, que es remedar lo que era la famosa ruta de la seda, pero con todo lo que tiene que ver con los medios de transportes actuales, y hacer de China en el 49, que es cuando se cumplen los 100 años de la consagración o de la fundación de la República Popular, la primera economía del mundo, que para muchos ya lo es. Claro. Pero no es una estrategia. China no quiere exportar, tal cual dice Estados Unidos, su forma de cultura o su forma de hacer política, porque no es lo que les conviene. Además no tienen los elementos para hacerlo, porque no tienen el manejo de los medios de comunicación, ¿viste? Claro. Ni de las películas. ¿Quién ve películas chinas? A los chinos les venden el modelo americano, quizás, en algunas cosas. Pero están entrando, te cuento que, te digo, supermercados chinos en Argentina son 8.000 autoservicios. Sí. Pero te cuento que desde el punto de vista cultural, hay algunas novedades. Por ejemplo, mi mamá mira algunas series chinas y el otro día se emocionó porque en una de esas series hablan de una poesía de Federico García Lorca. Sí. Y reivindican la poesía de Federico García Lorca en China, y la verdad es que suena como extraño que los chinos lean a un poeta español, pero sin embargo todo esto son puentes culturales que dan la impresión de que no sé si tienen digamos un objeto geopolítico o simplemente naturalmente se dan estos vínculos con otros países y China busca la amistad y buenos negocios con otros países y no una actitud imperialista.
Mira, hay una cuestión que yo descubrí cuando fui a China, que era que me hablaban, obviamente te estoy hablando de la gente que en las universidades, de Borges, y de hecho encontré acá en una librería de libros usados en Pueyrredón y Santa Fe la colección de obras de Borges en chino. Dije, ¿quién la va a comprar? Y en un momento dije, bueno, me voy a ir a comprar uno para tenerlo, viste, como decir, bueno, una cosa exótica. La habían vendido a los pocos días, 6 días, claro. Es esa gente que junta las traducciones en árabe, las traducciones, cosas que no hay. Así que sí, no, conocen incluso el tema. Hay un director de Hong Kong que está muy influenciado por García Márquez. El realismo mágico, la imagen, es decir, la escritura de Borges también. Sí, Martín, sí. O sea, como comentario, Borges prologó un libro que se llama Para una versión de Lichín, la edición española de la traducción de Richard Wilhelm. Es un poema hermoso. Sí, es que Borges tenía toda esa... Yo lo descubrí a través de, no sé si te acordás, cuando sacaron la biblioteca de Borges, que él decía que él era un mal escritor, pero un excelente lector, y que lo que podía hacer era recomendarte libros. Y ahí descubrí el tema, por ejemplo, de las cosas de Borges con todo lo que era la mitología escandinava. Un conocimiento impresionante, ¿no? Así que no... ¿Y vos dirías que los chinos con nosotros se vinculan más por Borges o por Maradona y Messi? No, se vinculan por Ginóbili, Messi, Maradona. Yo he visto la foto de Tevez en lo que sería Florida de Beijing, cuando Tevez estaba, bueno, era cara de Nike. No, el fútbol es impresionante para acercarse a todo el mundo, y el básquet también, porque ellos son malos al fútbol y malos al básquet, pero les encanta. Por eso es un negocio fabuloso el tema del fútbol, pero no logran levantarlo. Me parece que hay una cuestión genética con los chicos. Martín, volviendo al origen, y ya se me fue el tiempo, así que tenemos un minutito. ¿Vos dirías que China no tiene una democracia republicana? Eso está absolutamente claro. Sí, no siguen los lineamientos de la división de poderes que se ha extendido en Occidente durante los últimos 2 siglos. Ahora, a su modo, ellos perciben que su gobierno responde al interés colectivo del pueblo, que en definitiva es un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿o no? Sí, ahora más que nunca, porque a pesar de, es decir, con el fenómeno de este crecimiento desmedido que se dio, obviamente que hay sectores que quedaron muy relegados, pero no existe, por ejemplo, la pobreza extrema en China. La terminó en el 2019, la erradicaron. Hay gente obviamente más pobre, no se busca que haya gente, que no haya gente rica, y lo que se busca es que no haya gente pobre. Claro. Y equilibrar. Sería una especie de fenómeno de un Estado presente, pero a la China, ¿no? Con un partido comunista, porque ahora lo dice la Constitución. El timonel de esto no es Xi Jinping, sino el guía de todo esto es el Partido Comunista Chino. Ahora le dicen el timonel a Xi Jinping también. Claro. Remedando a Mao, pero bueno, es el fenómeno que les ha funcionado, y tenés realmente movilidad social y la posibilidad de prosperar. Martín, nos están echando. Vamos a volver a charlar. Fue muy interesante lo que nos comentaste por este concepto de la democracia y del libro blanco, y seguramente en otro momento vamos a charlar, te vamos a preguntar sobre el funcionamiento de ese partido gigante que es el Partido Comunista Chino, pero eso lo dejamos para otra oportunidad. Por ahora te mandamos un fuerte abrazo, también otro para tu papá, José Bielicki. Te deseamos felices fiestas y que empieces muy bien el 2022. Dale, igualmente, que tengan un muy buen año. Gracias. Hasta luego. Bueno, hemos hablado con Martín Bielicki y nos despedimos. Hasta mañana a las 12 con más entrevistas. Mañana tenemos 4 entrevistas ya programadas que van a
significar un caudal. Mira, vamos a hablar con Luis Laferriere, que va a hablar sobre los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Claro. Vamos a hablar con Claudia de aquí de 3 de febrero, que están en defensa de los humedales del río de Morón. Vamos a hablar, lógicamente, con Carlos Méndez sobre Chile, y tenemos otro invitado sorpresa. Todo mañana. Ahora dejamos el programa para que siga Beto Perdomo a cargo de la conducción de Radio La Luna. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana.